Pues muy buenos días a todos y todas. Vamos a continuar con nuestras mesas redondas, perdón, con las ponencias. La mesa redonda vendrá después. Y vamos ahora a tener a dos invitados de la Universidad Autónoma de Madrid y del Sciences Po de Burdeos. En primer lugar, vamos a escuchar la ponencia de Lucas Ormier, que se titula «Las nuevas generaciones están cambiando la política en España». Lucas es doctorando en Ciencia Política en el Sciences Po Bordeaux de Francia y en la Universidad Autónoma de Madrid desde septiembre de 2019. Consigue la beca de doctorado del Ministère de l'Enseignement Supérieur de la Recherche y la Innovación de Francia y ha estudiado el grado de Ciencia Política en la Universidad Autónoma de Madrid y el máster de Ciencia Política y Sociología comparadas en el Sciences Po de Bordeaux, especializándose en el estudio de la participación electoral del voto y la transformación del sistema partidista español desde la crisis del 2008. Su tesis se centra en el caso de España y cómo el relevo generacional ha hecho cambiar el voto y la percepción de la política entre las nuevas generaciones. Y sin más, le cedo la palabra a Lucas para que os ilumine con su información, con su presentación. ¿Me escucháis bien? ¿No? Al fondo también. Bueno, muchísimas gracias, Alberto, por tu invitación primero y también para darnos esta oportunidad de presentar nuestros resultados de investigación y también hacer este ejercicio de divulgación que me parece imprescindible, creo yo, en nuestra calidad de doctorando y de futuros investigadores. También, hoy os voy a hablar un poco de mis temas de investigación y, bueno, son temas de actualidad, creo yo, y he decidido llamarlo «Están cambiando las nuevas generaciones la política en España». Bueno, creo que se podrían hacer 200 tesis diferentes sobre el tema, entonces voy a tratar de hacer algunos apuntes sobre el tema de los valores, del interés por la política y sobre la evolución del voto según las generaciones. He querido ilustrarlo con dos imágenes que creo que marcan un poco la última década en España. Primero, la protesta del 8 de marzo del 2018, que ha sido una de las protestas más multitudinarias en el mundo para la defensa de los derechos de la mujer, y también una viñeta de Al Roto en el País. No se ve muy bien exactamente, pero alguien está hablando y dice «a la puta calle nos dijeron y eso hicimos». Ilustra bastante bien, creo, el cambio que ha habido durante la última década, cambios que han protagonizado las nuevas generaciones. Y en términos de cambio, creo sí se puede hablar de la llegada de los nuevos partidos como Podemos, Ciudadanos, Vox, todas las protestas, las mareas, etcétera. Y para ilustrar un poco más este espíritu, quería enseñaros también esta viñeta de Al Roto, una vez más, que salió en El País, donde dicen «los jóvenes salieron a la calle y súbitamente todos los partidos envejecieron». Y creo que resume bastante bien lo que ha sucedido, lo que ha pasado en España los últimos 10 años. ¿Por qué este tema de investigación? Porque lo que suele pasar cuando se estudia, o sea, es un tema muy estudiado, el voto, la participación política de los jóvenes, se suelen explicar las diferencias por la edad, por la religión, por la ideología, este tipo de cosas. Son factores que siguen siendo importantes para explicar las diferencias, pero la generación es un factor más que pueden explicar las cosas. También con el nivel de estudios. ¿Qué ha pasado durante los últimos 10-20 años?
incluso desde la llegada de la democracia, hay muchísimos cambios sociales, como la entrada masiva de las mujeres en el mercado laboral, el desarrollo del estado del bienestar, la expansión de la educación superior entre las nuevas generaciones, el aumento de las personas religiosas, de las personas ateas. Y todos estos cambios sociales que suceden luego tienen efectos en la manera de ver la política, en la manera de votar. Pero hay como una forma de desfase. Primero pasan los cambios sociales y luego hay un efecto en el voto en la política. Y cuando se habla de juventud y generación, hay como una forma de crítica frente a la novedad, que no es algo nuevo. Es decir, que se suele decir que las nuevas generaciones ya no votarían, que estarían pasando de la política, que no se involucrarían en la cosa pública. Y quería enseñaros esta cita, creo que es bastante llamativa. Se la atribuye también a Platón, a Sócrates, de manera... no lo dijeron Platón o Sócrates, pero es una cita cuando se investiga un poco, que viene del principio del siglo XX, pero creo que resume bastante bien el espíritu. Y dice: nuestra juventud gusta del lujo y es mal educada, no hace caso a las autoridades y no tiene el mayor respeto por los de mayor edad. Nuestros hijos hoy son unos verdaderos tiranos. Ellos no se ponen de pie cuando una persona anciana entra, responden a sus padres y son simplemente malos. Es decir, que incluso si esta cita no viene de la antigüedad, creo que es un poco un tópico. La crítica a la juventud y las nuevas generaciones es un poco un tópico que se ha visto a lo largo de la historia, digamos. Y entonces, para ir un poco más al grano y enseñaros mis resultados, he querido partir un poco de estos prejuicios, de lo que se suele oír, y cuando se empieza a estudiar, a mirar los datos, al final se ve que estos tópicos no están confirmados por los datos, y que la realidad siempre es un poco más compleja. Entonces, quería partir de la primera cosa, que se suele decir, por ejemplo, que cuando uno envejece se vuelve más de derechas o se vuelve más conservador. Luego veremos si los jóvenes ya no les interesa la política, por ejemplo, si ya no votan, o también algo que últimamente se suele decir, que probablemente volvamos al bipartidismo, que la llegada de los nuevos partidos, como si fuese algo provisional de la crisis, como si fuese un efecto de la crisis, y que bueno, volverían a dominar la escena política el Partido Popular y el Partido Socialista. Y yo creo, y os diré por qué luego, no creo que sea algo que va a ocurrir. Primero quería partir de una persona, digamos, que se llama Federico Jiménez Los Santos, que es bueno, me imagino que le conocéis, que es un periodista bastante famoso en España, que en su juventud era militante de extrema izquierda, y bueno, que a lo largo de su vida se ha vuelto ha pasado a ser muchísimo más conservador. Y, por ejemplo, en conversaciones se puede decir: ay, has visto, cuando envejeces te vuelves más conservador, menos tolerante, y os voy a explicar por qué en general no es el caso, y incluso si esto fuese cierto, es algo muy marginal, que no suele ocurrir. ¿Y cómo lo podemos medir entonces? ¿Cómo decirlo? Lo que hacemos, utilizamos los datos de encuestas postelectorales, es decir, que después de cada elección
vamos a preguntar a los ciudadanos a quién votaron, cuáles son sus valores, por ejemplo. Y como cualquier método tiene sus ventajas y sus desventajas, se puede preguntar, por ejemplo, a la gente por internet, se puede preguntar en presencial. Por ejemplo, en presencial lo que suele ocurrir... perdona, está pasando algo. Silencio, por favor. Laura o Noelia, cerrad la puerta, por favor. No pasa nada. Lo que decía, lo que suele ocurrir, por ejemplo, cuando hacemos una encuesta por internet, va a haber una sobrerepresentación de la gente de extrema derecha. Si hacemos una encuesta en presencial, va a haber una sobrerepresentación de gente de izquierdas. Porque en una frase sería complicado explicarlo, pero cuando se hace una encuesta en presencial, por ejemplo, la gente de izquierda suele creer que está bien visto y va a tender más a afirmar sus posiciones. Y va a pasar lo mismo en una entrevista en presencial. Alguien de derechas va a tender a ocultar más su punto de vista. Es decir, que hay que equilibrar un poco los datos, diversificar cómo se mide todo esto, para tratar de ser lo más objetivo posible y ver un poco el conjunto del fenómeno que estamos estudiando. Por ejemplo, ¿cómo se puede medir la ideología de los ciudadanos? Estoy adelantando un poco la ponencia de Jaime, creo yo, sobre las encuestas. El tipo de preguntas que se puede hacer es imperfecta, pero permite un poco medir. Cuando se habla de política se utilizan normalmente las expresiones izquierda y derecha, situándonos en una escala de 10 casillas como un termómetro que va del 1 al 10, en la que el 1 significa la más a la izquierda y el 10 lo más a la derecha. ¿En qué casilla se colocaría usted? Por ejemplo, dentro del público, no sé si podríais ubicaros en esta escala. No sé, por ejemplo, pero hay gente también que no se puede ubicar en la escala. O sea, la gente sin ideología que se define como apolítica, y es importante tomarlo en cuenta también. Y también lo que se puede hacer para medir la ideología de los ciudadanos es preguntar a la gente sobre sus valores. Por ejemplo, ¿qué opinan sobre la inmigración? ¿Qué opinan sobre los derechos de los LGTBI, por ejemplo? Y lo que pasa en España, porque hay un cambio. La sociedad española, hay un proceso de envejecimiento, y cuando pensamos, a ver, si la gente se vuelve más conservadora cuando envejece, la sociedad española debería ser más de derechas normalmente. Y no es el caso, porque no nos permite explicar cómo va evolucionando la ideología. Por ejemplo, esto es un gráfico de la evolución de la ideología en España. En la curva en rojo es toda la gente que se define de izquierdas. La gente en azul, toda la gente que se define de derechas, en naranja, toda la gente que se define del centro, y en gris, toda la gente que no se ubica. Lo que pasa, por ejemplo, entre el punto donde ha habido... perdona, voy a volver a explicarlo. Nunca ha habido tanta gente que se declare de izquierdas como en el 82, en el 2008 y en abril del 2019. Esto parece obvio, porque la gente tiende más a declararse de izquierdas cuando el ganador de las elecciones es un partido de izquierdas. Esto se puede explicar. Por ejemplo, durante todo el mandato de Felipe González,
el porcentaje de gente que se declara de izquierdas pasa del 45% al 30% en el 96. Y suele pasar lo mismo. Cuando hay un gobierno de izquierdas, tiende a subir la proporción de gente que se declara de derechas. En el caso de la derecha en España, lo que solemos ver es que sube ligeramente la proporción de gente que se declara de derechas, pero también la gente que se declara del centro. Y entonces, ¿qué es de las generaciones? ¿Cómo medir estas diferencias de ideología entre generaciones? Porque tenemos que ver la evolución dentro de las generaciones para ver si justamente hay una evolución hacia más a la derecha. Lo que hay que hacer es nunca fijarse en un solo momento en el tiempo. Hay que ver la evolución dinámica de cada generación. Lo que se suele hacer, no todos los científicos están de acuerdo con esto, pero se puede escoger varios grupos de 10 años según el año de nacimiento de cada persona. Por ejemplo, la gente que nació en los años 40, en los años 50, en los años 60, en los años 80, 90, hasta hoy, y que son mayores de edad. Y así, cuando seguimos en el tiempo la evolución, podemos jugar y decir de mejor manera cuál es la pauta global, digamos. A lo mejor el siguiente gráfico parecía un poco complicado, os voy a explicar progresivamente. Lo que pasa es que cada curva corresponde, como os he dicho, a un grupo de personas de 10 años. Por ejemplo, la curva que se ve mejor, que es bastante llamativa, que el grupo de gente que nació en los años 30. Cuando se ve la evolución en el tiempo, forma parte de la generación que menos se declara de izquierdas en el tiempo. Por supuesto, hay altibajos, pero hay una tendencia global y es el grupo donde menos gente se declara de izquierdas. Lo que se suele decir es que la gente mayor es más de derechas, pero no es el caso, porque lo que pasa de verdad es que hay muchísima gente o de derechas o apolítica entre este grupo de edad y que forma parte de la gente mayor. Pero como el relevo generacional es un proceso, es decir, que hay gente que va naciendo y gente que se muere. Y esto hace que hay un cambio en la sociedad. Y lo que pasa, aunque parezca un poco complicado, estoy de acuerdo con vosotros, la idea principal de este gráfico es que todos los ciudadanos que nacieron después de los años 50 se declaran todos en las mismas proporciones como de izquierdas. Es decir, que hay tantos jóvenes de izquierdas hoy en día como gente adulta y gente mayor, gente mayor hasta los 65 años, que son de izquierdas. Y pasa lo mismo, os he enseñado el gráfico con la gente que se declara de izquierdas, pero pasa lo mismo con la gente de derechas. Es decir, que al final, en la ideología no hay tantas diferencias entre las generaciones. Es decir, que la gente que nació en los años 50 hasta los años 60, es decir, tiene entre, digamos, 55 y 70 años, se declaran tanto de izquierdas como la gente joven.
¿Y qué puede explicar esto? Puede explicar esto varias cosas. El color político del gobierno de turno, efectos de corto plazo, o también lo puede explicar sobre todo el momento cuando esta gente creció. En el caso de la gente que nació en los años 50, esta gente era joven cuando la transición. Y esta generación es una generación bastante excepcional, como se suele decir, en España, porque es la generación que más vota, la generación que más manifiesta y que que se tiende a ser más de izquierdas también. Más de izquierdas respecto a sus padres. Es decir, que las generaciones de los años 30, de los años 40. Ahora mismo voy a intentar hablar de otro tópico, que es si los jóvenes ya no le interesan la política. Pero creo que la cuestión principal es cómo medir ese interés por la política. ¿Qué estamos midiendo? Si estamos preguntando por el conocimiento sobre la política partidista, sobre si se involucran. Es una medida, lo que yo he elegido es escoger una medida bastante sencilla y es preguntar simplemente, en líneas generales, ¿le interesa mucho, bastante, poco o nada? Y lo que pasa en España es que siempre formaba parte de los países europeos con menos interés por la política. En los años 2000, por ejemplo, solo el 20% de la gente se decía por lo menos bastante o muy interesada por la política. Lo que pasa a partir del 2008 y luego a partir del 2011 es que el interés por la política aumenta y esto no ha pasado en ningún otro país europeo. ¿Qué lo puede explicar? Obviamente la crisis, pero también la llegada de las nuevas generaciones que nacieron durante el periodo democrático, que esta gente de repente ha podido votar. Y lo que vemos justamente es que entre el 2002, como lo vemos en el gráfico, y el 2018, la proporción de gente que se dice interesada por la política ha pasado del 25% hasta el 40%. Bueno, yo diría es ver el vaso como medio vacío. Lo que pasa es que el 60% de la gente se dice poco interesada o nada interesada. Pero este proceso, que es el fruto de este cambio social, es algo bastante importante que subrayar, creo yo. ¿Estoy bien de tiempo? ¿Sí? De momento, vale. Y lo que pasa es que este aumento del interés por la política se ha visto entre todas las generaciones. Es decir, que no ha habido diferencias. Ahora os voy a tratar de hablar de otro tópico, que es si vamos a volver al bipartidismo. Y yo creo que no, y os voy a explicar por qué. Os voy a explicar luego este gráfico, que es igual de complejo, no os preocupéis. Lo que se ve en este gráfico es lo que medimos, es el voto de la gente. Es decir, si ha votado a partidos, lo que llamamos los partidos tradicionales. Si han votado al Partido Popular, al Partido Socialista o a UCD en los años 80.
Y es un poco el mismo principio que los otros gráficos. Cada curva representa un grupo de ciudadanos que nacieron en un periodo de 10 años. Y es lo mismo. Por ejemplo, la roja es la gente que nació en los años 90, la naranja en los años 80, la amarilla en los años 70. No creo que se vea muy bien, pero lo que vemos es que hasta el 2008 no habían diferencias de voto entre las generaciones. Es decir, que a lo mejor habían diferencias, pero muy débiles, digamos. Es decir, que tanto los jóvenes como la gente adulta, como la gente mayor, votaba en la misma proporción al Partido Popular o al PSOE, a partidos tradicionales. Lo que pasa, de repente llegó la crisis, llegaron los nuevos partidos y hay que fijarse en el punto en el 2014, perdona, en el 2014. Y de repente hay una caída brutal del voto al Partido Popular y al PSOE entre todas las generaciones que nacieron después de los años 70. Es decir, la curva amarilla, naranja y roja. Ha habido una ligera caída también en las otras generaciones, pero luego se va recuperando. Lo que vemos, por ejemplo, la curva azul, rosa, es la gente que nació en los años 30, 40, es decir, la gente mayor en los años 2010. Es decir, que siguieron votando mayoritariamente en torno al 70-80% al PP y al PSOE. Es decir, que de repente ha habido un desequilibrio generacional en la manera de votar. Lo que hemos visto es que no hay diferencias en la ideología, pero sí hay diferencias en la manera de votar. ¿A qué partido vas a votar? ¿Y por qué creo que no va a haber una vuelta al bipartidismo? Se suele utilizar la teoría de la socialización como una posible respuesta. ¿Qué es la socialización? Para simplificar, para explicar un poco lo que es, o sea, todas las actitudes, todos los valores, 8 minutos, vale, todos los valores que vas aprendiendo a lo largo de tu vida forma parte de tu proceso de socialización. Me gusta bastante la metáfora de la estantería. Es decir, que comparas tu forma de aprendizaje político con una estantería. Es decir, que cuando vas creciendo en tu vida, comprar libros, vas a leer libros. Es decir, que al principio de tu vida la estantería está vacía y se va llenando poco a poco de libros. Pasa un poco lo mismo con nuestra forma de ver la política. Es decir, que cuando eres joven eres más sensible a los nuevos libros, los vas a comprar, vas a llenar tu biblioteca y poco a poco, cuando tienes, por ejemplo, 25 años, 30 años, la estantería ya está casi llena. Es decir, que hay que hacer un poco de espacio. Y, por ejemplo, vas a tirar libros para poder organizar esta estantería. ¿Por qué digo esto? Digo esto porque el momento cuando eres joven normalmente te marca de por vida. Pero cuando digo que te marca de por vida, hay una posibilidad de cambio. Es decir, que vas a seguir más o menos la misma pauta durante toda tu vida,
Y cuando, por ejemplo, está pasando un evento histórico, puedes cambiar un poco. Pero en el caso de lo que está sucediendo en España, no ha sido lo mismo ser joven durante el 15M, tener 20, 25 años durante el 15M, que tener 60 años. Es decir, que no reaccionas de la misma manera, porque no has crecido en la misma época. Y entonces, cuando vas a votar, no tienes la misma manera de ver a los partidos o la misma manera de ver la política también. Ahora, el último prejuicio que quería cuestionar un poco era si los jóvenes ya no votaban. ¿Qué solemos ver? El problema cuando preguntas a la gente en las encuestas si han votado es que no sabes si te cuentan la verdad o no. Porque ¿qué pasa con el voto? Si te abstienes, digamos que puede estar mal visto. Y cuando se dice que el hecho de abstenerse está mal visto, estamos hablando de una forma de desavía social. ¿Qué es este concepto que parece complicado? Significa que cuando alguien te va a preguntar, por ejemplo, de una impresión de opinión pública, no vas a contestar lo que de verdad has hecho. Vas a contestar según el comportamiento que tú crees que está bien visto. Y el comportamiento que está bien visto es cumplir con su deber cívico, con el deber de votar. ¿Qué pasa con las nuevas generaciones? Que cada vez menos van a esconder su abstención, que les va a parecer algo como más aceptable y no van a ocultar su abstención. Y en esto hay una verdadera diferencia con las generaciones que nació en los años 50 y que de repente pudieron votar durante la transición en los años 80. Entonces, ¿cómo se puede medir si la gente ha votado o no? Lo que se suele hacer es que hay una forma de... O sea, las encuestadoras suelen... No es un engaño, pero tienen que presentar dos opciones válidas. Es decir, se va a decir que, como se ve en la presentación, van a empezar la pregunta por hay muchas personas que no pueden votar por cualquier razón o que prefieren no hacerlo. Tres minutos, vale. Y entonces, de esta manera, estás diciendo a la persona que estás entrevistando, si te has abstenido, me parece algo válido, me lo puedes decir. Y entonces vas a presentar varias opciones para que la gente te pueda decir lo que de verdad ha hecho. Si me quedan 3 minutos... Vale, entonces voy a concluir y creo que lo que está pasando de verdad con las nuevas generaciones es que no es que ya no voten, es que solo van a votar en las elecciones que les parecen importantes. Es decir, que durante las elecciones generales, todas las generaciones que nacieron después de los años 70 van a votar casi en las mismas proporciones como la gente mayor. Pero, por ejemplo, en las elecciones autonómicas, en las elecciones municipales y sobre todo europeas, va a haber una diferencia cada vez más importante entre generaciones. Y creo que esto se debe a una cosa,
es que las nuevas generaciones no es que ya no voten, es que voten menos a menudo que las generaciones que conquistaron el derecho al voto en España. Y voy a concluir un poco de cierta forma adelantando también un poco la presentación de Jaime, lo que os contaba sobre la deshabilidad social, es decir, cómo captar, medir un comportamiento que no está bien visto, es decir, el comportamiento de no votar. Es este tipo de pregunta, por ejemplo, se pregunta, como usted sabe, votar es un derecho que tenemos todos, pero nadie está obligado a votar si no puede o no quiere hacerlo. En concreto, en España hay gente que vota siempre o casi siempre, gente que no vota nunca o casi nunca, y gente que vota solo algunas veces. Usted personalmente, ¿cómo se ubica? Y entonces, si preguntas de una manera personal, no abstracta, y presentas varias opciones válidas, la gente va a tender más a decirte la verdad. Porque si empiezas una encuesta, primera pregunta, ¿has ido a votar en las últimas elecciones? La gente no te va a contar la verdad. Te va a decir, sí, sí. Y no es el caso. Y para concluir, es un poco lo que está pasando. La abstención es cada vez más aceptada entre las nuevas generaciones. Las nuevas generaciones confían menos en los políticos y entonces, para ir a votar, los políticos tienen que convencerlos de que merezca la pena. Ya no es algo automático. Y esto tiene repercusiones para los partidos políticos, para la sociedad española y para la manera de hacer política. ¿Qué pasa? Que entre las nuevas generaciones también hay una brecha con el nivel de estudios. Es decir, que la gente que tiene estudios superiores va a votar de manera intermitente. Pero si no vota, puede hacer oír su voz en el debate público, puede manifestarse, puede hacer peticiones, puede hacer formas de boicot. Lo que pasa con la gente con un nivel de estudios más bajo es que esta gente, si no vota, no puede hacer oír su voz en el debate público y está desapareciendo de las urnas, algo que antes no pasaba. Es decir, que entre las generaciones de los años 40-50, incluso si no tenías estudios, ibas a votar pase lo que pase, casi de forma automática. Es decir, que podías hacer oír tu voz, de cierta manera. Ya no es tanto el caso y creo que es una cuestión social y democrática bastante importante y que hay que resolver a corto, medio y largo plazo. Muchísimas gracias por su atención. Si tenéis preguntas. También. Me gustaría abrir de todos modos el turno de preguntas primero aquí entre el público. La verdad es que ha sido una presentación muy interesante que le va a servir mucho a nuestro público para introducir el tema que viene a continuación sobre el funcionamiento de las encuestas. ¿Alguien tendría alguna pregunta? Sí, Gustavo. A ver, utilizando la alegoría esta, bueno, que hay de la estantería, con los libros que representan la experiencia, no sé qué, las experiencias políticas, que dices que alrededor de los 25 o 30 años está la estantería medio llena. Entonces, conectando esto con tu tesis de que, bueno, o tu hipótesis o con tu idea, ¿no?, de que el bipartidismo en España no va a volver a ser la norma y va a seguir existiendo un multipartidismo. Si crees que es porque precisamente las personas de estas generaciones que han vivido esa serie de experiencias que les llevan a votar a otros partidos y todo esto,
¿van a seguir manteniendo esas experiencias o crees que van a cambiar los libros, ¿no? Como decías? Y entonces podría producirse que al final sí hubiera posibilidad de una vuelta al bipartidismo. Sobre todo te pregunto porque yo también tenía como muy claro que el multipartidismo se iba a mantener, pero noto un cierto desplome de los nuevos partidos, sobre todo en la Comunidad de Madrid, que Ciudadanos ni siquiera ha entrado. Entonces, no sé, ¿qué opinas sobre eso? ¿Me has escuchado bien ahora? Sí, ya. Perdón. Muchas gracias por tu pregunta, Claudia. Y la verdad que estoy bastante de acuerdo contigo. Lo que pasa es que entre las nuevas generaciones son más críticos y no se identifican con un partido en concreto. Lo que pasa es que son más volátiles y sí hay una forma de vuelta al bipartidismo que de repente las nuevas generaciones van a votar por ejemplo, en el 2023 más al PP o al PSOE, va a ser algo muy provisional, porque van a cambiar más su voto que las antiguas generaciones. Por ejemplo, la generación de la transición que tiende a votar más al PSOE. Esto no va a volver a producirse. Notemos, los mismos ciudadanos no han crecido en las mismas épocas, se identifican cada vez menos con un partido y entonces creo que es aún más complicado de saber lo que va a ocurrir en el futuro. Por ejemplo, lo que pasó, lo estaba diciendo, lo que pasó en las últimas elecciones autonómicas en Madrid. Nunca ha habido tanta participación y el PP ha sido el primer partido entre las nuevas generaciones. Aunque hace 2 años solo le votaron, creo que el 5%, nada más. Es decir, que las nuevas generaciones son cada vez más volátiles. Y creo que no va a volver a haber una vuelta al bipartidismo, o sino de forma muy provisional. No sé si hay alguna pregunta más en el público. Sí, Encarna. Acércate ahí un poquito adelante, que también te coja la cámara. Vale, bueno, en primer lugar, gracias por la ponencia. Creo que el título era la participación de las nuevas generaciones están cambiando la política española. Personalmente creo que sí, que las nuevas generaciones han cambiado la política española porque a raíz de la última década la irrupción o la participación mayor en el voto de los jóvenes ha hecho que hayan irrumpido, y lo digo así, nuevos partidos, algunos un tanto extremistas. Pero no sé si usted a través de sus estudios ha podido comprobar si la participación activa en política, en los partidos, trabajando activamente en las nuevas generaciones, ha conseguido cambiar realmente lo que es la política española. Y si no, volveremos otra vez al nuevo bipartidismo, de nuevo al bipartidismo, que yo creo que sí, en contra de su opinión, creo que sí se va a volver. Que las nuevas generaciones, por las circunstancias que estamos viviendo y porque esos nuevos partidos que se supone que los iban a representar, los están, digamos, traicionando y creo que van a retraerse y vamos a volver otra vez al bipartidismo PP y PSOE. No sé si usted, como le decía en sus estudios, ha podido comprobar o estudiar un poco el tema de la participación activa en los partidos. Gracias por su respuesta. Muchas gracias por su interés y su pregunta. Vale. Me está preguntando si Vale. Lo que observamos es que las nuevas generaciones, si participan activamente en política, no van a participar más en los partidos políticos o en las formas institucionales de ver la política, es decir, en los partidos, al contactar a un cargo público, va a tender a involucrarse
de otras formas, al hacer boicot, peticiones. La verdad que su pregunta es un poco complicada para mí. Perdona, estoy pensando cómo contestar. Sí. Lo que está cierto, estoy de acuerdo con usted, es que no es la misma manera de ver la política. E incluso si hay jóvenes o jóvenes o ya no tan jóvenes, que son adultos que tienen entre 30 y 40 años, si participan en partidos políticos, su compromiso a lo mejor va a ser más laxo. Y si tienes una decepción con un partido, lo vas a dejar. No te vas a quedar toda la vida en el mismo partido y, por ejemplo, vas a cambiar de partido o vas a intentar participar de otra forma. Lo cierto es que ya no se hace política como hace 20 años. Es obvio. Luego... Sí, creo que sí, pero lo podemos hablar luego después de la ponencia. A ver si hay alguna pregunta del chat de YouTube. Mirad a ver si ha llegado alguna pregunta y yo mientras voy preguntando en el público si a alguien más le gustaría hacer alguna pregunta. No sé si... que revisen ahí el chat si hay alguna pregunta específica para esta ponencia y si no pasamos ya a la siguiente. Creo que sí. Vale, sí. Salvador Mayordomo, bueno, primero da los buenos días y da las gracias por la conferencia y pregunta si considera que, manteniéndose el multipartidismo, los segundos partidos se mantendrán o no en igual medida en la izquierda y en la derecha. El problema en sociología electoral es que sabemos estudiar lo que pasó en el pasado, pero estamos muy malos para predecir cosas. La pregunta era si los segundos partidos, por ejemplo, me imagino Podemos, la pregunta era si Ciudadanos, Podemos o Vox en el multipartidismo se van a mantener, ¿no? Más o menos. Sí, la vuelvo a leer. Pregunta si considera que, manteniéndose el multipartidismo, los segundos partidos se mantendrán o no en igual medida que en la izquierda y en la derecha. Es decir, que si va a haber la misma fragmentación en cada uno de los bloques. Por ejemplo, hemos visto que Ciudadanos ha desaparecido. Por ahí yo creo que va la cosa. La verdad, o sea, como investigador creo que puedo decir a veces que no puedo contestar a la pregunta como prueba de humildad, pero incluso creo que incluso Ciudadanos se puede recuperar. Depende del contexto, depende del candidato que haya. Hay muchas cosas que aún pueden pasar, pero lo que está cierto es que el sistema de partidos español, o sea, aún no es estable, aún puede cambiar. Por lo que
intenté explicaros justo antes. Yo creo que ya hemos dedicado un buen tiempo a las preguntas. Ha sido muy interesante, Lucas. Muchas gracias por la aportación que has realizado y sobre todo por esa humildad científica de decir hasta aquí llega mi conocimiento, que muchas veces es algo muy importante y que seguramente nos servirá como perfecta introducción al tema que nos trataremos en la mesa redonda, que es la diferencia. Uno de los temas es la diferencia entre el político y el politólogo.